Cuando escuchamos hablar de tumor benigno y tumor maligno, la medicina convencional suele explicarlo de esta manera, porque considera que uno es bueno, el otro es malo o peligroso, ¿sí? Pero Hammer plantea que esta clasificación surge o nace porque, la medicina tradicional nunca distinguió correctamente las distintas fases de la enfermedad: fase activa, fase de estrés, simpaticotónica y fase reparativa, ¿sí? Las dos fases de un programa biológico del cuerpo, ¿está? Y esto describe que el organismo funciona a través de lo que Hammer llamó significativos programas biológicos especiales, que se activan cuando la persona vive un shock biológico inesperado, sorpresivo, que te agarra por sorpresa, de forma intensa, dramática, y en soledad, en aislamiento, te lo guardás, no lo decís, te lo callás, no lo expresás, no se lo contás a nadie, ¿sí? En el caso del pecho, ¿sí? de la mama femenina, existen dos programas biológicos distintos, ¿sí? Uno que adapta a las glándulas mamarias y el otro que adapta a los conductos galactóforos, los conductos mamarios. Y cada uno responde a un tipo de conflicto biológico diferente. En el caso de la glándula mamaria, el conflicto suele estar relacionado con preocupaciones por el nido, por la pareja, por los hijos, peleas, discusiones, ¿está? Y cuando ese conflicto está activo, la psique, el cerebro, va a activar un programa biológico que va a provocar una proliferación celular en ese tejido glandular, lo que la medicina convencional diagnostica como cáncer de mama o tumor maligno, ¿sí? Y Hammer explica que en esta fase activa, en esta fase de estrés, simpaticotónica o de adaptación, el tejido va a crecer rápidamente porque biológicamente el organismo intenta reforzar la función de la glándula mamaria para poder nutrir o para poder proteger mejor al nido o a esa cría que está en peligro, ¿está? Por eso este tipo de tumor presenta mucha actividad celular, hay multiplicación de células de manera muy rápida, hay gran irrigación sanguínea y los médicos lo interpretan como un tumor maligno, pero en realidad esto no tiene nada de malignidad, no existe algo malo en la naturaleza, todo es adaptativo, todo es evolutivo, ¿sí? Eso lo único que genera es miedo, terror en los pacientes, pánico. Pero bueno, sin embargo, cuando ese conflicto se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación, una fase curativa, y entonces todo ese tejido que ya no es más necesario, deja de crecer, se detiene la mitosis y entra en una fase de descomposición, actúan bacterias, micobacterias tuberculosas, se reorganizan los tejidos, ¿sí? Es una fase de necrosis caseificante, es un proceso de reparación. En cambio, en el caso de los conductos galactóforos ocurre un proceso inverso, ¿sí? Durante la fase activa de este conflicto, que suele estar relacionado con una separación, me quiero separar y no puedo, una ruptura de contacto, el tejido que contiene, digamos, el conducto mamario, el conducto galactóforo, va a empezar a ulcerarse, hay pérdida celular, algo que muchas veces no se detecta, es asintomático, ¿sí? Pero se considera benigno, ¿sí? Porque no hay crecimiento celular, ¿está? Entonces ahí vemos el caso de el cáncer benigno, ¿sí? Pero esto tiene un sentido biológico, que es aumentar el calibre de ese conducto para que la mama se vacíe y no se congestione, ¿sí? Pero cuando el conflicto se resuelve, comienza una fase de reparación, una fase curativa, y el cuerpo tiene que reconstruir todo ese tejido que se perdió mediante una multiplicación celular, inflamación, y es precisamente en ese momento cuando te indican una biopsia, muestran un crecimiento celular y los médicos otra vez diagnostican un tumor maligno, carcinoma ductal, in situ, infiltrante, invasivo, etcétera, o lo que sea, ¿sí? Pero Hammer explica que esta interpretación se debe a que la medicina convencional observa el tejido en un momento determinado sin tener en cuenta el proceso biológico completo. Está incompleta la medicina, ¿sí? Por lo que cualquier proliferación celular suele interpretarse automáticamente como cáncer maligno, ¿sí? Sin entender absolutamente nada de lo que está pasando. En realidad lo que se está viendo puede ser simplemente, en realidad es
la fase de reparación de un tejido que antes había perdido células, ¿sí? Durante la fase de estrés. Se había adaptado, ¿sí? Algo similar puede ocurrir en los ganglios linfáticos, en el caso del ganglio de la axila, que durante la fase de reparación pueden llenarse de nuevas células mientras el tejido se va reconstruyendo, ¿sí? Lo que a menudo se interpreta como una metástasis cuando en realidad forma parte de un proceso de regeneración. Entonces, desde esta perspectiva se sostiene que la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno no describe la naturaleza real de ese proceso biológico, sino que surge de no distinguir entre la fase activa del conflicto y la fase de reparación o de curación del programa biológico, ¿sí? Ya que en un momento puede haber crecimiento celular con un sentido biológico específico y en otro momento puede haber reconstrucción del tejido celular que se había ulcerado previamente. Entonces, en este modelo el cuerpo no actúa al azar ni produce células malignas por error, sino que cada cambio en cada tejido forma parte de un programa biológico que está sumamente coordinado, ordenado, entre la psique, el cerebro y el órgano implicado, ¿sí? Y el objetivo es ayudar al organismo a adaptarse a una situación vivida como biológicamente relevante, estresante, y luego reparar ese tejido cuando esa situación se resuelve. ¿Está?